Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer inicialmente 2 de Timoteo, capítulo 3, en sus versículos 14 y 15. Siempre recordando que aunque abarquemos todo un capítulo, tratamos de abarcar el tema principal o un tema, así no sea el principal, fundamental, que esté conectado con la carta, con la Biblia, con el Evangelio y con nuestras vidas para llevarlo a la práctica. Entonces, por eso leemos versículo 14 y 15 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Recuerde que esto lo escribe Pablo a Timoteo, así que podríamos decir, pero persiste tú, Timoteo. Y obviamente vamos a ver que Dios le dijo a Timoteo que tenía que persistir para saber en qué se tenemos que persistir hoy nosotros. Primeramente los pastores, esto es una serie de cartas pastorales, pero luego todos los miembros de la iglesia, todas las personas que son creyentes, en qué tenemos que persistir. Entonces puedo decir, persiste tú, hermano, hermana, en lo que has aprendido. Alguna vez escuché un dicho en una película donde a un hombre que le decían que era terco, él preguntó, ¿quién es más terco? ¿El terco o el que le está terqueando al terco? ¿O el que le porfía? Suena como raro ese lenguaje, pero el asunto es que, pregunto, ¿en qué usted porfía, permanece, persevera, persiste, se sostiene y no se mueve? A veces lo hacemos en cosas que no son esenciales, son particulares de nuestra forma de ver, de pensar, y no tienen nada que ver con asuntos trascendentales. Algunos hermanos porfiamos, por ejemplo, para ilustrarlo, en que la camisa debe ir por dentro, otros dicen la camisa puede ir por fuera, y algunos nos podríamos acercar al otro y decirle, hermano, el Señor quiere que usted se ponga la camisa por dentro, pero es una cuestión muy secundaria. Yo puedo porfiar en algo que no es primordial o fundamental. El asunto es en qué permanecemos, en qué persistimos, en qué persistimos, en qué persiste usted, en qué persisto yo, en qué debía persistir Timoteo. Solo al persistir, permanecer, porfiar o perseverar fielmente en lo que se ha aprendido de Dios en Cristo, es que se vive diferente y se es verdaderamente útil para la gloria de Dios. Es decir, no marcamos la diferencia los creyentes en medio del mundo siendo sal de la tierra si no tenemos persistencia, permanencia, perseverancia. No somos útiles realmente para la gloria de Dios si no persistimos, perseveramos, permanecemos en Cristo. Como le dijo Cristo a sus discípulos en Juan capítulo 15, permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y alguien diría, pero se puede hacer mucho. De hecho, un ministro de una iglesia contemporánea de nuestra época dijo alguna vez, se puede incluso levantar una gran iglesia sin Dios. No una verdadera iglesia, pero sí en la forma de culto, de enseñanza, de liturgia, si le quieren llamar, de actividades, de número de personas sin Dios. Y se puede hacer mucho, se puede hacer dinero, se puede hacer empresa, se puede hacer filosofías, se puede hacer éxitos personales, laborales, empresariales, familiares, deportivos, pero todo eso es nada si no es en Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Nada verdaderamente significativo para el reino de los cielos, para la gloria de Dios y para el verdadero bien de la humanidad.
De nuevo, ¿en qué tenemos que persistir? ¿Por qué persistir en lo que ya aprendimos de Cristo? Y obviamente aquí el Pablo le está hablando a Timoteo, ustedes saben, lo hemos visto, discípulo amado, amado hijo, consiervo, enviado por Pablo a las iglesias para continuar la obra misionera, para ayudar a levantarse las iglesias de forma sana en el Evangelio. Lo vimos en el primer capítulo, estaba un poco desanimado según parece, Dios lo estaba avivando, le estaba diciendo: Timoteo, responsabilízate de avivar la llama. Ese es el sentido principal de la carta. Luego vimos en el capítulo 2 la semana pasada que tenía que para esto esforzarse, aunque la gracia de Dios esté con nosotros, eso no implica que no nos esforcemos, de hecho nos esforzamos más, como dijo Pablo: yo he trabajado más que los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, porque es por gracia que somos recibidos por el Señor, pero también usados por el Señor con la capacidad que Él nos da. Pero ahora, en este capítulo 4, hace una transición en la que profundiza en varias cosas para volver a decirle en el versículo 14, persiste. ¿En qué? Vamos a ver de acuerdo a todo el capítulo por lo menos 3 cosas en el contexto del capítulo. Primero, o razones por las cuales debía persistir Timoteo y debemos persistir nosotros. Primero, los pastores, pero todo creyente. Primero, porque los pecadores no dejan de persistir. La gente que vive en pecado lejos de Dios no deja de persistir. Son bien insistentes, son muy insistentes, muy perseverantes. Segundo, porque ya otros han podido persistir en Cristo. Así que no se nos está mandando a hacer algo que otros no hayan hecho. Y tercero, porque la Biblia persiste en ser suficiente para todo. Y si la Biblia sigue siendo suficiente como palabra de Dios para nuestra vida en toda área, podemos persistir en lo que el Señor nos manda hacer. Vamos al inicio del capítulo a leer los versículos 2 de Timoteo capítulo 3, primero el versículo 1 y luego los siguientes. Dice: también debes saber esto. Después que termina hablando en el capítulo 2 de que debía predicar con mansedumbre a los que se oponían, entran en la dinámica mental de, por la guía del Espíritu de Dios, pensar en la oposición y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Muchas versiones bíblicas, sobre todo modernas, traducen tiempos difíciles. ¿Por qué difíciles o peligrosos los tiempos? Si lo conectamos con Hechos capítulo 2, donde se cita la profecía de Joel, podrían ser desde que vino Cristo, ya empezaron los tiempos postreros o finales, hasta que Él regrese. Pero también podría ser al final de ese periodo entre que Cristo vino por primera vez y regrese. El caso es que hay una característica en todos estos tiempos que vivimos desde que Cristo vino hasta que regrese y que cada día será aumentada. Los tiempos son difíciles, pero ¿difíciles para qué? ¿Difíciles para quién? ¿Peligrosos para qué? Bueno, como nuestro primer punto es que debemos persistir porque los pecadores no dejan de persistir, entonces debemos concretar que los pecadores no dejan de persistir porque hacen peligrosa la vida por su enfoque, resalta esto en su mente, egocéntrico, su enfoque egocéntrico. Leamos por favor el versículo 2 al inicio y el versículo 4 al final. O vamos a leer desde el 2 al 4 y luego voy a resaltar el principio y el final de este texto. Porque, versículo 2, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Salte conmigo al versículo 4, frase final: amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuál es el amor que caracteriza a las personas en el mundo hasta que Cristo regrese y que va a seguir aumentando? ¿Será el amor a Dios? No. ¿Será el amor al prójimo? No. Es el amor a sí mismo. Las palabras griegas dentro de las originales que se traducen en estas palabras que acabamos de leer tienen al principio la expresión que en el original que habla de amar. ¿Qué aman entonces las personas del mundo?
y persisten en amarlo, en cantarlo. Las canciones lo demuestran en cada cultura. En publicarlo, en elaborar filosofías, doctrinas, formas de enseñar a la gente, de educar a las personas en el mundo, de hacer gobierno, de hacer hasta beneficencia. ¿En qué consiste todo su esquema? ¿Qué es lo que aman? Pues la respuesta es: se aman a sí mismos. ¿Qué aman cuando se aman a sí mismos? Pues bueno, la palabra avaros significa literalmente amadores del dinero. Aman el dinero. Segundo, la palabra vanagloriosos y soberbios, las dos, aunque son diferentes y tienen énfasis específicos, nos hablan de que aman la fama, aman ser el centro de atracción. Y obviamente al final, en el versículo 4, los deleites hablan de placeres más que de Dios. ¿Está mal tener dinero, hermanos? ¿Está mal tener fama? Algunas versiones bíblicas, por ejemplo, le traducen cuando Dios llama a Abraham, que dentro de las bendiciones que le daría sería que su nombre sería exaltado. Dicen: serás famoso. A Abraham se le prometió ser famoso. El problema no es ser conocido, el problema es por qué somos conocidos y cómo usamos ese reconocimiento público, esa fama. El problema es amar más la fama que a Dios. El problema no es tener dinero, es cómo conseguimos el dinero y qué hacemos con ese dinero. El problema es amar el dinero más que a Dios, que nos lo provee. El problema no es tener deleites, placeres. ¿A quién no le gusta dormir bien? ¿A quién no le gusta comer bien? ¿A quién no le gusta tener unas buenas vacaciones? Si no les gustan y tienen algún plan vacacional por ahí que les esté sobrando, no lo pueden obsequiar. A mí me gusta. Pero el asunto es que amemos más los placeres o deleites temporales que a Dios mismo. E idolatremos todas estas cosas que al final están mostrando que nos amamos tanto que no podemos sacrificar nada por el Señor. Recuerden que Pablo le viene diciendo a Timoteo: Timoteo, esfuérzate. Timoteo, aviva la llama, haz obra de evangelista. Y aquí le está diciendo en este capítulo, va a terminar diciéndole: persiste en lo que has aprendido. Y tú no has aprendido, Timoteo, como enseña el mundo, a vivir consintiéndose. Alguna vez alguien me dijo un día, cuando estábamos para poner una ilustración, me costó mucho. Llegó una persona que ministraba en la iglesia y predicaba en la iglesia en la que estábamos plantando. Y humanamente hablando me costó mucho porque era familiar, lo estimo mucho hasta el día de hoy, sigue caminando en el Señor, pero habíamos puesto ciertos parámetros para poder predicar, entre esos que asistieran a las actividades de preparación, ayunos y una cantidad de cosas, porque juntos vamos caminando. Y esta persona se había ausentado durante mucho tiempo y llegó públicamente a predicar solo el día de la predicación. Entonces, en ese mismo día le dije yo: no pase. Entonces me dijo: pero es que yo me estaba cuidando porque tuve esto, porque tuve aquello, tuvo lo otro. Yo le dije: sí, yo entiendo hasta cierto punto, pero le dije esto: como yo, usted también tiende a cuidarse mucho. A veces tendemos a querernos tanto, y no estamos hablando de que nos maltratemos ni nos hagamos daño, no vamos a generar un pueblo masoquista. Estamos diciendo que a veces nos consentimos y nos damos tantas palmaditas que no podemos sacrificar nada por el Señor y su obra. Y esa es la característica del mundo. Hermanos, muchas personas llegan a las iglesias esperando que les digan lo que quieren oír. Luego lo va a decir Timoteo, porque espera que les complazcan sus deleites. La iglesia no es un autoservicio, y lo digo con todo el dolor del alma. Algunos, como colocó alguna vez un hermano en un artículo, vienen al servicio y lo ven como si fuera un autoservicio o un servicio de una engrase lavado y echado de gasolina. Ven cómo los atienden, y si los atienden bien, es decir, oran bien por ellos, les enseñan bien, les ilustran bien, pagan bien por el servicio poniendo una ofrenda, y se van porque vengan a que me beneficien. Servir al Señor implica entender que esa es la filosofía predominante en el mundo, y hermanos, esto persiste tanto en el mundo que se permea en la iglesia. Ya vamos para allá. ¿Qué aman? ¿Y por qué son peligrosos estos tiempos? Porque las personas aman sus propios deleites. ¿Y de qué carecen? Las expresiones que vamos a leer en su mayoría tienen la partícula a, que casi siempre quiere decir sin algo, al principio del original
bíblico, en el idioma bíblico. Entonces lea conmigo, por favor, vuelva a leer en el versículo 2, después de soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Voy a resumirlo de esta forma. Si aman a sí mismos, amando el dinero, la fama y los placeres más que a Dios, carecen ellos mismos, quienes caminan en este mundo sin el Señor, y cada vez carecerán más de gratitud, pureza, afecto natural, misericordia, docilidad, autocontrol, amabilidad y amor por lo bueno. No lo tienen y no lo cultivan y no les interesa. Hace muchos años, el primer libro de consejería que leí, un hombre de consejería cristiana, un hombre le comenta a su aconsejada y le pregunta: ¿por qué se siente tan mal? Es que estoy muy ansiosa, le dice la que supuestamente es creyente, y él le dice: ¿cómo es su vida? Y le describió un ritmo de vida. Lo que no hacía era trabajar porque tenía todo solucionado económicamente, pero se daba placeres sin límite, entre comillas legítimos o buenos. Viajaba, comía, disfrutaba, salía. Y él le dice: ¿no ha pensado que tal vez este sea el origen de su ansiedad? ¿No ha pensado en disminuir lo que hace, recortarlo, controlarlo, ponerle un límite y encajarlo? O, como diríamos en la Biblia, tener dominio propio, autocontrol. Hay una palabra que dice intemperante, no es capaz de controlarse. ¿No ha pensado en controlarse? Ella dijo: no, ¿y dejar de darme gusto? No. Casi quiso decir: si así me muera de ansiedad y los nervios me destrocen, me voy a dar gusto hasta que me muera. Es famosa la historia del rey gran conquistador Alejandro Magno, que dicen que murió en una fiesta, precisamente en medio de un bacanal. Algunos dicen que fue que lo asesinaron. Se cree que los reyes en la antigüedad se daban tanto deleite, comían, y que después se introducían el dedo en la boca para vomitar y luego seguir comiendo para poder seguir disfrutando. La idea era no parar. Cualquier parecido con el día de hoy es mera coincidencia, ¿no? El cielo es el límite. Yo quiero alcanzar las estrellas, dice la gente, y no pone límites a sus propias vidas y se vuelven esclavos no solo de sus propios sueños, sino de sus anhelos, de placeres de este mundo, incluyendo el éxito. Hermanos, carecen de autocontrol y de amor por lo bueno, aman solo los deleites. Entonces, aman algo, carecen algo, y estos tiempos son peligrosos porque las personas que predominan hasta que Cristo venga, porque no tienen a Cristo en su corazón y caminan conforme al pecado del mundo, hacen peligrosa también en la iglesia. ¿Por qué? Porque este tipo de personas no se quedan afuera de las iglesias, se introducen en ellas disfrazados de piedad. Mire conmigo, por favor, los versículos 5 al 9 y luego saltamos al 13. Esta gente no la ha separado. Este tipo de personas, dice versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Piedad, vida cerca de Dios o cerca del bien, una vida en relación verdadera con Dios. La apariencia la tendrán, pero negarán la eficacia de ella, es decir, el efecto de la relación con Dios no se les va a ver. De hecho, ya lo leímos. A estos, le dice Pablo a Timoteo, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre aprendiendo y nunca pueden, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Se cree que esos son los nombres que le dieron a los magos que también de bastones sacaron serpientes, así como Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, es decir, no aprobados por Dios en cuanto verdaderamente creen en Él.
Verso 9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, la de Janes y Jambres. Salte al versículo 13, mas los malos hombres, que son todos los descritos anteriormente, después de este paréntesis, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No solamente se hace peligrosa la vida, se hace peligrosa la iglesia. Hacer iglesia se vuelve hasta peligroso porque este tipo de personas del mundo se introducen en la iglesia mostrándose como creyentes, llevando a pecar a quienes no son realmente creyentes. Ahí habla de mujercillas, pero pueden ser no solo hombres réprobos, sino mujeres réprobas que lleven a hombrecillos. ¿Cuántas veces hemos escuchado un escándalo sexual en una iglesia? ¿Cuántas veces nos escucha? Y los hemos escuchado de entre el ambiente cristiano, de los más eruditos y sabios intelectuales hasta los menos preparados intelectualmente hablando la palabra, pero tal vez más experimentados en manifestaciones o en supuestos moveres del Señor. De todo tipo hay. A alguien que le preguntaba yo esta semana muchas cosas, hablábamos sobre estos dos extremos: idolatrarle el conocimiento, idolatrar las experiencias con Dios y no tener una relación con Dios. Y hablábamos o concluíamos lo siguiente: precisamente de eso se trata. Cuando somos tan afanosos por tener los conocimientos perfectos, o estamos tan afanados por tener experiencias tremendas en el Señor, muchas veces no estamos centrados en tener una relación con Dios, y por eso terminamos solo viviendo cosas, entendiendo cosas y llevando a gente que no es creyente, que viven aprendiendo pero que nunca entienden porque el Espíritu Santo no los ha tocado, a pecar con nosotros. Yo espero, porque esto no habla de creyentes, esto habla de personas que no son creyentes dentro de la iglesia. Cuando digo nosotros es porque muchas veces o alguna vez o por lo general asistemos todos como creyentes en una iglesia, puede que haya uno o dos que no lo son, y obviamente estamos por las redes sociales. Alguna persona puede orar mucho, leer mucho Biblia, saber mucho, experimentar muchas manifestaciones en una determinada denominación cristiana y estar viviendo en pecado y arrastrando a otros de la iglesia a cometerlo con él. Peligroso, ¿no? Le da a uno como mirar para el lado, ¿no? A uno también lo miran, ¿cierto? Ora tan bonito, pero tan bonito que predica, pero todo lo que sabe, pero yo no sé después de esto quién es en su intimidad. Mire, un hombre es lo que es en la intimidad con Dios, dijo alguna vez un hombre de Dios. Cuando realmente estamos en relación con Dios, en lo más íntimo y profundo de nuestro ser, incluso enfrente de nuestras tentaciones a pecar, incluso enfrente de nuestras confusiones y dudas, nos ponemos delante del Señor y nos sumergimos en Él. Eso es lo que es un hombre, lo que es una mujer. Lo que lo define es su relación con Dios, ni siquiera cuánto sabe ni cuánto ha experimentado, sino cuánto depende del Señor en la intimidad. Así que tenemos que estar pendientes de eso. Porque esta gente creía que estaba bien. De hecho lo resaltamos en el versículo 13. Llevan a pecar a otros, pero también persisten en la resistencia a la verdad bíblica porque no creen realmente. Así como los magos resistieron a Moisés, imitan. Estos magos hicieron serpientes de una vara así como Moisés la hizo, como Dios le dio el poder de hacerlo. Exponen la palabra de Dios. Realizan hasta milagros y señales. Cristo dijo: vendrán y me dirán, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos demonios. Y yo le diré, curiosamente el texto no dice que Cristo le dirá no lo hicieron, le dirá nunca os conocí. Lo que haya sucedido no fue producto de la relación conmigo. De ahí podemos sacar muchas teorías y podemos investigarlas a la luz de la palabra de Dios, qué pasó. Pero a veces nos quedamos en ese ¿qué pasó? ¿Y de dónde sacaron los milagros? ¿Fue del diablo? ¿Fue una misericordia de Dios? Calme el tren, deje la especulación y básese en lo que dice el texto bíblico. Lo que tenemos que entender no tenían una relación con Dios. Eso es lo que tenemos que alimentar en nuestro corazón. No se relacionaban con Cristo, Cristo no los conocía. Si usted llega y toca a la puerta de mi casa y dice:
ábrame, y alguien sale de mis hijos, ábrame que el pastor me conoce. Y ellos no salen a abrir, sino que entran a preguntarme, y me dicen, fulanito de tal dice que lo conoce usted. Yo le digo, él me podrá conocer a mí, pero yo no lo conozco a él. Así que dígale que pase porque no sé quién es. Yo tengo la posibilidad de decirlo. ¿Quién no conocía a Cristo en ese momento? ¿Quién no habla de Cristo hoy en día? ¿Quién no cita la Biblia incluso para pervertirla, dañarla y controvertirla y contradecirla? Mucha gente. El asunto es si realmente están relacionados con Dios, con Cristo específicamente. Se hace peligrosa la iglesia porque van engañando y siendo engañados al final, aunque se les note la insensatez en medio de los creyentes verdaderos, verso 9, versículo 13, siguen persistiendo en engañar y en engañarse a sí mismos a través de su disfraz piadoso, que yo oro y yo entiendo y yo practico, entonces yo soy. Y yo siempre digo, no porque una persona entre a una iglesia se vuelve creyente, así como no porque alguien entre a un garaje se vuelve un carro. La Biblia muestra que tiene que ser de dentro hacia afuera, por el arrepentimiento y la fe en Cristo y una vida de relación con Él, por la gracia del Señor. Ese es nuestro primer punto. Timoteo persiste, que es el más largo, porque los pecadores no dejan de persistir y hacen peligrosa la vida, hacen peligrosos los gobiernos, hacen peligrosa la existencia y peligrosa la iglesia, porque no se quedan afuera, se meten en la iglesia y se disfrazan de creyentes y hasta de pastores. Pilas, Timoteo. Yo recuerdo la vez que un hombre que nos estaba dando un taller de Estados Unidos, tiene un seminario internacional hoy en día, dijo que hizo el taller sobre los puntos principales para ser pastor, igual que el que estaba haciendo delante de nosotros. El primer punto era ser creyente, y dijo, y cuando terminé este punto, haciéndolo en un país de Latinoamérica más grande, habían cientos de pastores y pasaron decenas de ellos a decirnos, no somos creyentes. Y él le dijo, ¿y ustedes están pastoreando? Y dijo, sí, pero usted escribió bíblicamente que es ser creyente y no lo somos. Ah, curioso. Entonces, ¿qué es lo que es esencial? La relación con Cristo. Si no persistimos, los demás sí persisten. Alguien dijo que alguna vez que los malos vencen por la indiferencia de los buenos. Y a veces los verdaderos creyentes no sirven en las iglesias o no quieren tomar responsabilidad. Segundo, porque ya otros han podido persistir en Cristo. Por favor, mire conmigo los versos 10 al 12. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dos cosas. Timoteo, ya otros han persistido, yo he persistido en dos aspectos: en las enseñanzas de la vida cristiana, doctrina y conducta, palabras del versículo 10, y en las dificultades de la vida cristiana, persecuciones y padecimientos. Yo he podido persistir en lo que creí y lo que se me enseñó y lo que el Espíritu Santo me iluminó de la revelación bíblica de Cristo y de nosotros por medio de Cristo, no solo en conceptos, doctrina, dándome propósito y fe, dando un sentido a mi vida en Dios y dándome la confianza en que Cristo está conmigo de parte de mí, que tengo una relación con Dios, sino también en conducta, amando y soportando a pesar de los sufrimientos. Longanimidad quiere decir carácter longánime, que se alarga. Algunos dicen que longanimidad y paciencia están juntas muchas veces en la Biblia para hablar de la resistencia o del poder soportar circunstancias y personas, circunstancias difíciles y personas que se nos oponen. Para eso hay que amar al Señor, para poder soportar. Entonces, Timoteo, yo lo he podido hacer. Esas enseñanzas, no solo intelectuales, sino prácticas de la vida cristiana, si yo lo he podido hacer, Timoteo, tú también lo puedes hacer. De hecho, en las dificultades de la vida cristiana, en los versículos 11 al 12, Pablo le asegura que sobrevienen en cualquier lugar. Pone ciudades como Antioquía, Iconio y Listra, que están en los capítulos 13 y 14 de Hechos de los Apóstoles. Cosas que sufrió Pablo antes de conocer a Timoteo en el capítulo 16. Y curiosamente conoce a Timoteo en una de esas ciudades, en Listra. Y Timoteo pudo saber de primera mano, escuchar de Pablo y tener la referencia de los de su misma ciudad de cuántos se habían opuesto a Pablo. Timoteo
Tú sabes que esto sobreviene en cualquier lugar, en tu ciudad natal, en la ciudad de afuera, en cualquier sitio. Te vas a la China para vivir bien, compras un tiquete a Estados Unidos para vivir mejor, te vas a Australia para vivir más tranquilo, o a Canadá para estar mejor en comodidades y con tu familia, y allá también te sobrevienen dificultades si eres cristiano, por causa de la fe. Pero ¿quién es el que nos libra de todas las dificultades y me ha librado? Dice Pablo, el Señor. Timoteo, tú has visto cómo Dios me ha librado. Timoteo, confía. Hermano, confíe. Piense que otros ya han sido librados por la mano del Señor. Aunque padezcamos, todos los que vivimos piadosamente. Eso es una promesa. Verso 12. A algunos les gustan mucho las promesas, ¿no? La promesa, no te dejaré ni te abandonaré. Qué lindo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Precioso. Segundo de Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermoso también. Porque en otro texto dice, le está concedido no solamente a los creyentes creer en Cristo, sino también padecer por Él. Es un privilegio. ¿Qué dijeron los apóstoles? Gracias, Señor, por permitirnos sufrir por tu causa. Porque de todas formas vamos a sufrir. Hay un secreto a voces que quiero comentarles. Todos sufrimos en esta vida. El asunto es cuál es el propósito de su sufrimiento y en quién confía en medio del sufrimiento. ¿Es glorificar a Dios con su vida y reflejar a Cristo el propósito? Confía en Cristo y en que por medio de Cristo Dios está con usted, guiándolo por su Espíritu Santo conforme a su palabra, protegiéndolo y librándolo al final. ¿O vive pensando, cómo sufro? Es una promesa. Linda esa promesa de la Biblia, sufrirás. Pero no porque Dios quiere lo malo por nosotros, sino porque serás transformado a la imagen de mi Hijo. Porque si quieres vivir piadosamente, lo que está queriendo decir, como Cristo, tienes que aprender de Cristo, a pasar padecimientos en su nombre, ya no por salvarte, ya lo hizo para salvarnos, sino para reflejarlo a Él, glorificarlo y para que otros conozcan al Salvador. Amén. Como es que dice Marcos, aquí es donde los hermanos evangélicos dicen amén. Amén. Y el tercer punto es porque la Biblia persiste siendo suficiente. Y volvemos a los dos versículos base que tienen el punto central del capítulo. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido, verso 14, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, podríamos traducir maduro o íntegro, enteramente preparado para toda buena obra. Perdón porque suene un poco fuerte la expresión, para que los cristianos no sean inútiles. Yo soy cristiano y Dios quiere que yo no sea inútil. Para que yo no sea inútil, sino que sea sabio e instrumento del Señor, tengo que permanecer en la Biblia, porque el tercer punto es, persiste tú, Timoteo, porque la Biblia persiste en ser suficiente para vivir para la gloria de Dios. Alguien dirá, es que yo no tengo muchos estudios y por eso no puedo serle fiel a Dios. No, no hay excusa, es la misma Biblia. Alguien dirá, aquí mismo en nuestra iglesia yo he tenido hermanos en la fe en otras iglesias donde he podido servir, que han aprendido a leer en la Biblia. Y veo hoy vidas útiles y sabias, primero para la salvación de sus propias almas y para la bendición de otros también, como Dios los usa. Así que no es de que yo soy muy gordo, que soy muy flaco, que yo nací en cuna rica, cuna pobre, que yo soy de aquí, que yo soy de allá. Nada. La palabra es suficiente, y esa expresión teológica quiere decir que para todo lo que yo necesito, Dios a través de su palabra me capacita. ¿O usted tiene una Biblia diferente a la mía? Es la misma. Aunque tengamos diferentes versiones, se basa en el mismo texto, en el mismo idioma original. La Biblia persiste siendo fuerte porque sus enseñanzas dan salvación. Por eso es que puede hacer sabio, como dice ahí, para salvación. Mira, hermano, el apóstol Pablo le dice, tú sabes de quién has aprendido,
Ya habíamos citado a su abuela y a su mamá, la de Timoteo, y a los ascendientes de Pablo. La realidad es que esos no eran creyentes en Cristo, eran judíos, pero les enseñaron algo que para nosotros se llama Antiguo Testamento, la Biblia o la Tanaj, como le dicen ellos en hebreo. Y eso es suficiente porque eso hablaba de Cristo, y cuando aparece Cristo y se le presenta, si usted conoce la Tanaj o el Antiguo Testamento por la guía del Espíritu de Dios, se convierte y le da sabiduría para salvación. ¿Qué es ser sabio según la Biblia? No es estar muy lleno de conocimiento, es entender lo correcto para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es ser salvo según la Biblia? No es solamente ser librado de un problema ahorita, es tener una relación con Dios a través de Cristo que me libra de la condenación eterna. ¿Y cómo yo puedo acceder a esa confianza en Cristo, a ese Salvador? Entendiendo lo que la Biblia dice. Y si no me predican la Biblia, si no me explican la Biblia, si no leo la Biblia, si no medito en la Biblia y reflexiono en lo que la Biblia dice, no voy a ser salvo. Por eso es nuestra reflexión ahora, y gracias a Dios por el sentir que estamos teniendo en el Señor de implementar el impulso para que los que no lo hacen lo hagan con nosotros, y los que ya lo están haciendo hagan algo adicional para en conjunto atesorar la palabra de Dios y tener que compartirla. Porque si no transmito la palabra de Dios que tiene el mensaje del Evangelio y que habla de un Cristo Salvador, ¿cómo se van a salvar las personas si no son sabios? Hay gente muy sabia en otras cosas. Saben de su profesión, saben de filosofía, saben de deportes, saben de cuestiones empíricas, muchas cosas, pero no saben lo básico de la palabra de Dios. Y quiero hacer un paréntesis acá. De nuevo, sabiduría no se trata de cuánto sé en conocimiento, sino cuánto ese conocimiento me impacta, en este caso para la salvación. Yo puedo saberme solo el versículo Juan capítulo 3, versículo 16, que es el que tenemos esta semana para atesorar. Y a través de ese versículo Dios me puede hablar de mi pecado y de la obra salvadora de Cristo y ser convertido. Así que, hermanos, la Biblia persiste siendo suficiente para salvar a quienes se hacen sabios por medio de ella, y para perfeccionar o madurar a los creyentes para que puedan obrar para la gloria de Dios en Cristo. ¿Por qué? Por dos cosas: porque la Biblia o las enseñanzas bíblicas, pero toda la Biblia es inspirada y es útil. ¿Cuántos saben que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Eso qué quiere decir? Nos gastamos todo un curso en teología para enseñar sobre inspiración, revelación, y lo seguimos enseñando de nuevo, pero vamos a resumirlo así. Literalmente podría decir exhalada por Dios. ¿Sí? Y cuando hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios, quiere decir que transmite lo que Él es, lo que Él hizo, lo que Él sabe y lo que Él quiere decirnos de sí mismo y de nosotros y del universo entero. Es inspirada. Por eso para nosotros, Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga, muchas otras iglesias que le llamamos de sana doctrina, no todas las iglesias que en lo básico sean cristianas y están luchando con aquellas filosofías del mundo que se introducen dentro de las iglesias, pero para nosotros, que sean inspiradas quiere decir que su inspiración es la exhalación de Dios plenaria. ¿Qué es plenaria? No planaria. Planaria es un ser microscópico. Plenaria. Tampoco plenaria de conversación. Plenaria quiere decir que plenamente, palabra por palabra, hasta la jota y la tilde, como dijo Cristo, más pequeña, que en el idioma original no eran jotas ni tildes porque no existían, sino que estaba hablando desde hasta el último puntico más pequeño en los originales, fue inspirada por Dios. Toda, no solo contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios palabra por palabra. Creemos esa inspiración plenaria, infalible, que no falla, que Dios la dio para que los que van a ser creyentes la entiendan, la vivan, sean sabios y se salven y puedan madurar. Inerrante, no comete errores e inspirada orgánicamente. Esto está volviendo una clase de instituto bíblico, pero déjeme decirle dos cosas. Cuando digo que inspirada orgánicamente quiere decir no románticamente ni mecánicamente. ¿Qué es mecánicamente? Aunque a algunos profetas se le dijo escribe, a otros simplemente el Espíritu de Dios los impulsó y utilizó su personalidad de tal forma de que ellos escribieron con todo su ser, pero inspirados por el Espíritu de Dios, de tal forma de que escribieron queriendo
sabiendo y hasta cierto punto entendiendo con su personalidad, pero dejando por escrito las palabras exactas que Dios quería, siendo utilizados como la mano utiliza un guante como instrumento de Dios, pero no como máquinas sencillas, mecánicas que simplemente repiten como un loro. Eso es mecánico. Y ni tampoco romántico, que Dios le dijo, ve, escribe algo así, escribe, yo estoy contigo. Entonces el autor dice, no temas ni desmayes porque yo soy el Señor tu Dios que contigo estoy. No, es que el Señor no le dijo algo y Él le agregó. Eso es romántico, eso es la inspiración que le sabemos a los cantantes, cantautores y poetas. No, fue Dios totalmente usando totalmente la personalidad, incluso el ambiente de la persona, y en eso nos gastamos mucho para enseñarlo, pero lo creemos con todo nuestro corazón, si no, no sería palabra de Dios. ¿Y por qué eso es importante? Porque si no, no es útil. Hay gente que le parece más útil para poder cambiar su vida. Ayer hablaba con un hermano muy buena gente, lo quiero mucho. Si me está viendo por redes, te quiero, hermano. No es psicología, no es filosofía, es teología, es decir, palabra de Dios, la revelación de Dios, la que cambia el corazón. Es muy buena la psicología como instrumento humano, es muy buena la filosofía como instrumento reflexivo, pero hermanos, lo que realmente es útil, recuerda ese texto, para enseñar, llenar de conocimientos, redarguir, impactar incluso emocionalmente, corregir, hacer cambios en la persona e instruir, generar un carácter continuo, transformado en justicia, en la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. Así que como dijo un hermano dominicano, una iglesia que nosotros queremos, que nos estima también bastante, alguna vez les mandé un saludo de ellos, nos comentaban en un taller que alguien le preguntó, pastor, y no discipulé a nadie porque no tenía una lección de discipulado. Le dijo, chico, ¿y no tienes la Biblia? Léele la Biblia, enséñale la Biblia, medita en la Biblia, reflexiona en la Biblia. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Alguien dice, y yo quiero que me sea útil para construir un avión. No trae instrucciones de construcción de avión, ni trae cómo atender un parto, ni dice cómo manejar un carro porque no existían en la época. Tampoco estamos diciendo cosas anacrónicas que no sucedían en esa época. Estamos diciendo que es útil para vivir para la gloria de Dios. Si usted es un constructor de carros, o un conductor de carros, un constructor de puentes, lo que usted haga puede vivir para la gloria de Dios en cualquier ámbito de esos, siendo dirigido y madurado por el Señor. En últimas, o se persiste en pecar, y este es un llamado primeramente a los pastores, pero también para todo creyente. O persistimos en pecar como la gente del mundo que incluso se disfraza de creyente, o persistimos en vivir para Cristo, arrepintiéndonos de pecados y confiándole toda la vida a Él. O usted es terco en vivir conforme a su voluntad, centrado en sí mismo, disfrazándose de bondad, o usted persiste, permanece, prevalece, persevera en las enseñanzas esenciales de la Biblia que nos transforman. O usted porfía en acomodar la Biblia a su manera, o insiste en amoldarse a la luz de la Biblia. ¿Cuál es su insistencia? ¿Acomodar la Biblia a su gusto o acomodarse a la luz de la Biblia? Porque somos tercos. Y vuelvo a lo que dijimos en un principio, a veces terqueamos sobre lo no fundamental. Esto de esencial es muy importante. Mateo 22 dice que al Señor se le preguntó por los mandamientos. Él dijo el más grande, no dijo no hay ninguno más grande, dijo hay uno más grande o esencial: amarás al Señor tu Dios. Y uno segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto se desprenden todos y son esenciales porque los demás giran en torno a ellos, aunque sean importantes. Hermanos, a veces debatimos, hasta nos enemistamos por cosas que no son esenciales. Déjeme decirle dos rápidamente que pasa dentro de las iglesias. Primera, escatología. Pastor, ¿usted cree o no cree en el rapto? ¿Antes, a la mitad o después de la tribulación? ¿Hay milenio o no hay milenio? Dijo un hermano, ¿y qué pasó con la carpintería de José? Ese era más loco todavía. Preguntaba por cosas más raras. Pero no son temas importantes porque están ahí en la Biblia, pero no son esenciales para la salvación. Hay verdaderos creyentes que creen de diferente forma el cumplimiento de los tiempos finales y son verdaderos creyentes. Pastor, ¿oramos en lengua o no oramos en lengua? ¿Es para hoy o para después? Eso es muy importante para definirlo individualmente, pero no es esencial ni para la salvación ni para la edificación en toda buena obra.
Es esencial que de lo que yo estoy convencido, por la interpretación correcta de la Biblia, lo aplique conforme a la palabra de Dios en mi vida y compagine con los hermanos que no creen esto que no es tan esencial. Porque, hermanos, el que cree que los dones continúan para hoy debe amoldarse a la palabra de Dios para que no genere un desorden ni traiga impacto, ni traiga revelaciones nuevas a lo que es la verdadera revelación de la palabra de Dios. Y el que no cree, pues tampoco puede negarse al hecho de que si vamos a orar por un milagro, Dios puede orar milagro en algún momento. Tiene que ser lo suficientemente sensato como para pedirle a Dios que haga algo y esperar que Dios nos sorprenda conforme la dice la Biblia que es. Él, sorprendente y misericordioso para contestar. Y no debatir con los demás. Así que para los hermanos que nos han preguntado desde que llegamos a la iglesia, y los que están llegando nos van a seguir preguntando, ¿cuál es mi escatología? ¿Y cuál mi postura sobre los dones espirituales extraordinarios? Les digo, se las puedo contar, pero no es esencial. Es muy importante, y si me preguntan mucho, le voy a decir todos mis argumentos bíblicos para decir por qué tengo una postura, pero no es esencial. Usted puede tener la contraria con tal de que en la esencia su vida está entregada a Cristo, crea el Evangelio, viva para la gloria de Dios. Y en cosas incluso más centrales como la salvación, hay gente que dice, pastor, yo sí sé que la Biblia habla de predestinación, pero hay una predestinación doble, una predestinación sencilla, hay una predestinación que dice que es preconocimiento, hay una predestinación que dice que el preconocimiento es la misma predestinación Gracias, hermano. ¿Cree en Cristo como Salvador? Sí, vamos a profundizar el tema, pero no desconfíe de su salvación porque no entiende un tema bíblico que es bastante profundo para tratar durante mucho tiempo. ¿Me explico? Amén. Más práctico. Pastor, ¿levanto las manos o las dejo abajo cuando estoy cantando? Hermano, eso no es esencial. Si quiere, póngalas arriba, póngalas abajo. Con tal de que no le pegue a nadie cuando las esté levantando, todo está bien. Pastor, ¿canto en voz alta o en voz baja? Haga lo suficientemente alto como para que pueda hacerlo para el Señor y no tanto como para que Michael no se escuche, para que él pueda saber qué está presidiendo. Hermanos, son cosas no esenciales y hay cosas de costumbres. Como los decía hace un momento cuando empezamos, son nuestras. Permanezcamos, no seamos tercos en lo no esencial, permanezcamos en el Evangelio, Cristo Jesús el Salvador, las Escrituras como su revelación, el hecho de que otros han permanecido como nuestro impulso y el hecho de que en el mundo permanecen haciendo la maldad y se infiltran en la iglesia como nuestro cuidado mayor para permanecer en Cristo. Si usted no permanece, los del mundo van a permanecer en sus filosofías y se van a infiltrar en las iglesias. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo para orar. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice la palabra, para salvación y para santificación también. Permanecer en Cristo, él mismo lo dijo en Juan 15, es permanecer en su palabra. Así que sí quiero que por favor ponga su corazón delante del Señor conmigo en esta mañana y piense conmigo qué tanto permanece usted fiel a la palabra de Dios y al Dios de la palabra, al Salvador que se nos revela en la Biblia. No solo los conceptos sobre Él y su salvación, sino a la vida que lo refleja a Él y que le obedece porque Él nos ha salvado en santidad y justicia. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en esta mañana, Señor, porque entendemos que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas humanas que nosotros podemos llegar a vivir para tu gloria. Algunos de nosotros, Señor, no hemos crecido tanto, ni madurado tanto, ni sido tan útiles como lo hubiéramos podido ser, porque no hemos prevalecido más en tu palabra, confiando en ella como suficiente para lidiar con problemas tan sencillos como de relaciones entre hermanos, entre familiares, para la guía de los más grandes interrogantes de nuestro corazón, para poder encontrar en ti satisfacción, gozo, paz, para sabernos amados y para poder amar. A veces hemos buscado primeramente el consejo del mundo, el humano, y hasta el de un buen cristiano, pero viendo sus perspectivas humanas antes de profundizar en tu palabra. Permanecer en ti es permanecer en tu palabra, Señor. Y yo te quiero pedir perdón colectivamente porque como iglesia muchas veces nosotros en conjunto no estudiamos todo lo que deberíamos estudiar tu palabra, ni compartimos entre nosotros todo lo que podríamos compartir tu palabra para luego
compartir ese tesoro a otros. Pero ayúdanos, Señor, a hacerlo cada día más. Ayúdanos a no estandarizar el crecimiento de otros a nuestra medida, como nosotros crecemos, pero tampoco a ser negligentes. Si tú nos estás haciendo crecer, continuar creciendo en el conocimiento, vivencia, predicación de tu palabra. Mira a mis hermanos que ni siquiera sabían leer antes de conocerte y cómo por amor a ti ahora lo saben hacer, porque quieren ellos mismos tener una relación contigo por tu palabra. Y míranos a nosotros que sabemos, se supone muy bien leer y a veces ni miramos la escritura y decimos que es inspirada por ti. Y a veces la miramos con ojos humanos, solo para meter nuestros conceptos y sacar excusas en vez de sacar tu verdad y ser transformados a la luz de ella. Ayúdanos, Señor, porque si ya lo has hecho para nosotros en salvación, dándonos fe en Cristo y arrepentimiento de pecados por la obra de tu Espíritu, también tu Espíritu nos puede capacitar y hacer útiles cada día más. Dale amor a tu pueblo por tu palabra. Dale hambre y sed de tu palabra a tus hijos, Señor, e hijas. Dales más necesidad o danos más necesidad de tu palabra que de los alimentos físicos, Señor. Antes de pensar en el cafecito en la mañana, antes de pensar en los problemas del día, pensemos en venir a ti en oración y conociéndote a través de tu palabra. Porque si no persistimos en tu palabra, en el evangelio que ella revela, en Cristo Jesús, el Salvador del que ella da testimonio y que es el mismo Espíritu de la palabra que obró para salvarnos, el mundo sí perseverará en convencernos de cualquier otra cosa, menos de ti y de tu obra salvadora en Cristo, y nos desviará. Pienso en los jóvenes, Señor, pienso en los adultos, pienso en los niños, pienso en los hombres, en las mujeres. Tú piensas en nosotros y nosotros debemos pensar en nosotros mismos, que para poder persistir debemos aferrarnos a tu palabra. Ayúdanos, oh Santo Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.